Saludos a todos ustedes en el mundo exterior más allá de nuestra tranquila comunidad Amish. Mi nombre es Ezequiel y vengo de un pequeño distrito ubicado entre campos ondulados y caminos de tierra sinuosos. Es posible que sepas poco de nuestras costumbres, ya que vivimos apartados de gran parte de la tecnología moderna. Sin embargo, en un giro del destino que nunca esperé, elegí compartir mi historia a través de un medio que alguna vez me fue prohibido, un correo electrónico. Me han dicho que hoy en día, las palabras pueden viajar alrededor del mundo en apenas unos momentos. Donde antes habría escrito una carta a la luz de una linterna o habría confiado mis experiencias en voz baja a amigos de confianza, ahora me encuentro recurriendo a este sorprendente medio de comunicación digital. ¿Por qué? Porque creo que el mensaje que recibí durante lo que solo puedo llamar mi experiencia cercana a la muerte es tan urgente y vital que debe ser compartido con tantas almas como sea posible. Fui criado en la fe y el estilo de vida Amish. Mi padre, Abraham, era un hombre devoto y tranquilo que me enseñó las virtudes de la sencillez, el trabajo duro y la obediencia a la voluntad de Dios. Mi madre, Miriam, era igualmente devota e integraba las enseñanzas bíblicas en nuestras rutinas diarias. Como niños Amish, se nos enseña a defender las tradiciones de nuestra comunidad, hablar holandés de Pensilvania en casa, vestirnos con sencillez, usar la mayoría de los inventos modernos con moderación y asistir a los servicios religiosos en los graneros de los demás todos los domingos. Rara vez nos relacionamos con los ingleses, lo que llamamos no Amish, excepto para transacciones comerciales necesarias o interacciones ocasionales en los mercados de productos agrícolas. Nuestro círculo es pequeño, nuestro estilo de vida sencillo y nuestros corazones se esfuerzan por ser humildes ante el Señor. Sin embargo, desde el momento en que tuve edad suficiente para hacer preguntas, sentí una corriente subyacente de inquietud. Algo en mí se preguntó en silencio si podríamos estar perdiendo cierta dimensión de la gracia de Dios, esa verdad intangible pero poderosa de la que muchos hablan en el mundo cristiano en general. Antes de mi experiencia cercana a la muerte, nunca me atreví a expresar en voz alta tales curiosidades. Me sentía lo suficientemente contento como para trabajar en nuestra granja familiar, levantarme antes del amanecer para hacer las tareas del hogar y pasar las noches leyendo las escrituras junto a la lámpara de queroseno. De vez en cuando, sentí un movimiento del Espíritu Santo, un susurro que no podía identificar, instándome a pensar más allá de los límites de nuestra vida insular. Sin embargo, la tradición y el respeto mantuvieron mis labios sellados. Todo esto cambió en un fresco día de otoño cuando un accidente trastornó mi mundo y me empujó a la presencia de aquel a quien siempre había orado pero que nunca pensé que encontraría tan directamente, Jesucristo mismo. La revelación que recibí de él destrozó mis suposiciones y las reemplazó con una verdad radiante e incontenible, la salvación es mucho más profunda y disponible de lo que jamás imaginé. Entiendo que compartir estas revelaciones puede generar sorpresa y generar controversia, tanto dentro como fuera de mi comunidad. Los Amish no suelen ser conocidos por sus experiencias espirituales carismáticas o sus testimonios dramáticos. Valoramos la humildad y la rutina, buscando no llamar la atención. Pero no puedo quedarme callado después de lo que presencié. Si Dios me permitió regresar del borde de la muerte, debe haberlo hecho con un propósito, que yo pudiera dar testimonio de su gracia ilimitada. Oro para que al leer mi historia, encuentres tu fe fortalecida. O, si tienes dificultades con la fe, podrías descubrir una nueva perspectiva del Dios que nos ama a todos sin medida. Mi deseo es que termines con estas palabras con una esperanza renovada, un sentido más profundo del amor divino y una apertura a la verdad radical de que solo Jesús es nuestra salvación. Así que, querido amigo, humildemente someto este relato a su consideración. Continúe leyendo y únase a mí para cruzar una puerta que nunca supe que existía, una puerta que conduce a un reino más allá de nuestro conocimiento terrenal, donde el velo se abre y el Rey de Reyes está listo para recibir a todos los que invocan su nombre. Que el Espíritu Santo te guíe al embarcarte en este viaje conmigo. Quiero que te imagines un fresco amanecer de otoño en la zona rural de Pensilvania. Los campos están pintados en tonos dorados. La niebla de la mañana todavía flota perezosamente sobre los pastos.
Los gallos cantan y el sonido de cascos distantes resuena en las tierras de cultivo. Aquí empezó mi fatídico día. Me levanté como siempre, horas antes del amanecer, para atender a las vacas. Mi padre y yo las ordeñábamos a mano en nuestro gran granero, iluminado únicamente por el cálido resplandor de las lámparas de gas. El rítmico silbido de la leche al golpear el cubo y el suave movimiento del heno formaban parte de la reconfortante sinfonía de mi vida. Después de completar el ordeño, me uní al resto de mi familia para desayunar. La madre sirvió avena caliente, pan casero y mantequilla de manzana. Mis hermanos menores, Jacob y Annie, discutían en voz baja sobre las tareas del hogar, mientras mi padre nos guiaba en una breve oración, agradeciendo a Dios por otro día de vida y trabajo. Nada parecía estar mal. El aire estaba sereno y el día prometía sus tareas habituales. Dejé la mesa y preparé a nuestro caballo, Daisy, para tirar de nuestro carro. Ese día hicimos algunos recados, entregar productos frescos a una tienda local y recoger algunos suministros de una granja vecina. Daisy, una robusta yegua castaña, llevaba años con nosotros. Ella era típicamente tranquila y obediente, y rara vez nos causaba problemas. No tenía motivos para sospechar que ese sería el día en que ella se asustaría tan drásticamente, con consecuencias tan trágicas. A media mañana me encontraba en un tramo remoto de la carretera, a aproximadamente 1,5 kilómetros de nuestra casa. Los árboles frondosos se arqueaban en lo alto, formando un tranquilo túnel verde. En el carro solo llevaba unos cuantos sacos de patatas, nada demasiado pesado. Luego, en un instante, un crujido atravesó el silencio, sospecho que alguna rama de árbol caída, y Daisy salió corriendo. Ella se tambaleó hacia adelante con tanta violencia que me arrojó al suelo desde mi asiento. Los siguientes momentos fueron borrosos. La rueda del carro se enganchó en una roca, lo que provocó que volcara. Daisy, aterrorizada, se resistía y se sacudía, enredando las riendas mientras el carro se desplomaba. Intenté levantarme, pero la parte delantera del carro me golpeó en la espalda con una sacudida que me sacudió los huesos. El dolor fue inmediato e inmenso, y podía sentir mi conciencia tambalearse mientras mi visión se volvía borrosa. El tiempo se sintió lento y extrañamente acelerado. Recuerdo que mi respiración se hizo cada vez más superficial y mi corazón latía como un tambor en mis oídos. Lo último que recuerdo es ver a Daisy alejarse al galope, arrastrando el carro roto detrás de ella. Creo que grité pidiendo ayuda, pero mi voz parecía atrapada dentro de mi garganta. Luego, de repente, no sentí más dolor. Todo estaba en silencio, como si alguien hubiera cubierto mis sentidos con una pesada manta. En ese momento suspendido, fui consciente de dos realidades distintas, el mundo físico, donde mi cuerpo yacía boca abajo sobre el camino de tierra, y un reino completamente diferente que me atraía. A pesar del caos que acababa de desarrollarse, una extraña sensación de serenidad me invadió. Era como si mi espíritu se elevara por encima de la agitación, flotando en el abrazo de una luz suave que me envolvía en calidez y paz. Las enseñanzas de Jesús siempre habían sido parte de mi vida, pero nunca había considerado profundamente la mecánica de pasar de este mundo al siguiente. Ahora me encontré en ese umbral, sintiéndome más viva y consciente que nunca. Lo primero que noté fue una luz increíble. No brillaba como una linterna ni como el sol, más bien, estaba en todas partes al mismo tiempo, aparentemente emanando de una fuente de amor mismo. No había miedo en ese lugar, ni ansiedad ni incertidumbre, solo una tranquila seguridad de que estaba envuelto por una presencia que me conocía completamente y me abrazaba incondicionalmente. Me di cuenta de que ya no estaba limitado por mi cuerpo físico. Me sentí ingrávido. En lugar de yacer impotente en el camino, estaba de pie, excepto que no había suelo debajo de mí en el sentido habitual. Todo era increíblemente vívido y algo informe al mismo tiempo. Me recordó el recuerdo más reconfortante que pude recordar, magnificado 1000 veces, en un reino de pura tranquilidad. Entonces, sentí movimiento. Fue como si me sintieran atraído suavemente hacia adelante,
no por obligación sino por invitación. En nuestras enseñanzas Amish, a veces hablamos de una luz celestial, pero yo nunca había experimentado algo así. La luz se hizo más brillante y me di cuenta de que era más que solo luz, era un amor indescriptible, una inteligencia que parecía comunicarse sin palabras. En ese momento comprendí que estaba siendo bienvenido. No estoy seguro de cómo explicar la siguiente sensación, pero sentí como si la esencia misma de mi alma quedara al descubierto, y esta presencia, esta fuerza brillante y amorosa, me examinaba con perfecta bondad y perfecta claridad. Era como si toda mi vida se desarrollara ante mí en una serie de impresiones. Vi tanto los buenos como los momentos en los que no había cumplido la voluntad de Dios. Sin embargo, no hubo condena, solo compasión y verdad. En algún momento me di cuenta de que no estaba solo. Aparecieron figuras, aunque ellas mismas parecían hechas de luz. Cada uno me resultaba familiar, seres queridos que habían partido de esta vida antes que yo. Reconocí a mi abuelo, Elum, que murió antes de que yo naciera pero cuyas historias se habían transmitido de generación en generación en mi familia. Tenía el aspecto que siempre me había imaginado, fuerte, tranquilo y con ojos amables. A su lado estaba la hermana mayor de mi madre, que había fallecido a causa de una enfermedad cuando era niña. Ella también irradiaba alegría. Sentí una abrumadora sensación de reencuentro, a pesar de que nunca había conocido a algunas de estas almas cara a cara en la tierra. Su presencia transmitió el mensaje inequívoco: estás en casa. Estás a salvo. No hablaban con voces audibles, pero su comunicación era muy clara. Curiosamente, no tenía preguntas ni dudas. Todo tenía sentido como nunca antes lo había tenido, como si estuviera recordando una realidad olvidada donde las palabras eran innecesarias. Finalmente, estas queridas figuras me guiaron hacia adelante, más profundamente en la luz. Sentí que estaba a punto de encontrarme con alguien mucho más importante, incluso en comparación con las almas maravillosas que acababa de contemplar. Todo mi ser parecía vibrar con anticipación, una mezcla de asombro y un entusiasmo infantil por ver quién estaba detrás de todo este amor. Entonces, percibí una presencia como ninguna otra, e instintivamente supe que era Jesús, aquel a quien había orado todos los días de mi vida, aquel en quien había creído pero nunca me atreví a imaginar que me encontraría cara a cara hasta que realmente fuera llamado a casa para siempre. Mi espíritu tembló, no de terror, sino de reverencia. Quería caer de rodillas, pero no tenía rodillas físicas en ese sentido. Aún así, la postura de mi alma era de absoluta adoración. En nuestros servicios de la Iglesia Amish, a menudo leemos los Evangelios, escuchamos sobre los milagros, las parábolas y su amor abnegado de Jesús en la cruz. Sin embargo, ningún sermón podría haberme preparado para la realidad de estar en su presencia real. Jesús irradió una luz que hizo que todo lo demás palideciera en comparación. Sentí como si hubiera entrado en la fuente de la vida misma. Aunque su apariencia era brillante, casi demasiado intensa para contemplarla, percibí sus rasgos, un rostro gentil, ojos llenos de compasión y el inconfundible aire de autoridad. Fue a la vez el humilde carpintero de Galilea y el Rey de Reyes, entronizado en gloria. Es imposible reconciliar estas imágenes duales en términos puramente humanos, pero en ese ámbito coexistieron en perfecta armonía. Lo primero que me comunicó fue amor. Salió de él como un río caudaloso, lavando cada duda, miedo o culpa que alguna vez había albergado. En mi educación Amish, enfatizamos la justicia y la rectitud de Dios, que a veces pueden eclipsar su ternura. Aquí encontré la plenitud de su naturaleza, un amor santo que lo ve todo pero ama incondicionalmente. Sentí un suave impulso de acercarme, y aunque no tenía cuerpo físico, fue como si me acercara. En ese momento, Jesús me permitió ver la suma de mi vida a través de sus ojos. Percibí cada ejemplo de bondad que había mostrado, cada vez que había negado la gracia a otro, cada pensamiento secreto y cada sueño. La profundidad de su conocimiento me dejó sin aliento. No había ningún escondite ni fachada, pero en lugar de condenación, sentí aceptación. Él vio mis pecados y defectos con más claridad que yo,
pero su amor nunca flaqueó. Entonces, Jesús habló con una voz que resonó en todo mi ser. No fue tanto que escuché palabras en mis oídos, sino que su mensaje llenó mi conciencia. Él dijo: Ezequiel, te conozco desde antes de que pudieras respirar. Te formé en el amor y he caminado a tu lado todos los días de tu vida. Has buscado honrarme, pero hay más que deseo revelarte, la plenitud de mi salvación y la riqueza de mi gracia. Sus palabras me sorprendieron. No hubo ninguna reprimenda, ninguna mención de mis fracasos en un sentido punitivo, sin embargo, amablemente me mostró que a pesar de mi estilo de vida devoto, a menudo había vivido en una especie de miedo espiritual. En el fondo, nunca estuve del todo seguro de ser lo suficientemente bueno para Dios. Los Amish a veces nos centramos en la obediencia y la humildad hasta el punto de perder de vista el corazón afectuoso de Dios. Temías que nunca serías digno de mi amor, que nunca estarías seguro de tu hogar eterno. Pero vine a este mundo para demostrarte que para mí lo vales todo. Mi amor por ti no depende de que tan perfectamente sigas las reglas o la tradición. Mi amor fluye de la naturaleza misma de quien soy. En ese momento, lágrimas espirituales, si puedo llamarlas así, fluyeron por mi ser. Toda mi vida había intentado ser el perfecto hijo Amish. Me preocupaba que salirme aunque fuera un poco de los límites de las reglas de mi comunidad o iglesia desagradaría a Dios. Creía que si me mantenía fiel a estas reglas, tal vez podría ganarme una medida del favor de Dios. De repente, de pie ante el Señor resucitado, me di cuenta de cuán pequeña había sido mi visión del amor de Dios. Durante lo que parecieron horas, pero que podrían haber sido meros momentos, Jesús derramó comprensión en mi corazón. Me mostró que la salvación no es una cuestión de pertenecer a una comunidad específica, vestir ropas sencillas o incluso abstenerse de las comodidades modernas, aunque la modestia y la disciplina tienen su lugar. En cambio, la salvación fue una invitación a una relación con Él, una relación donde la gracia es la base y el amor es el lenguaje. Me recordó sus palabras en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Me di cuenta de que había conocido estos versículos en mi mente pero nunca los había captado en lo más profundo de mi espíritu. A los Amish se les enseña correctamente que Jesús es el Salvador, pero podemos caer en el pensamiento de que debemos mantener cierta perfección para mantener segura esa salvación. Sin embargo, aquí estaba Él, explicando que ya lo había conseguido mediante su propio sacrificio en la cruz. Solo necesitamos aceptarlo, permanecer en Él, dejar que sea Señor de nuestros corazones. Luego vino la parte más sorprendente de todo. Jesús comenzó a revelar lo que me esperaba, tanto para mí personalmente como para el mundo en general. Jesús me introdujo en lo que solo puedo describir como una visión panorámica. Era como si estuviéramos flotando sobre la tierra, contemplando innumerables almas. Vi hombres y mujeres de todos los rincones del mundo, algunos Amish, algunos ingleses, algunos de tierras lejanas con diferentes idiomas y costumbres. En esta visión percibí sus corazones, sus luchas y sus deseos. Ezequiel, quiero que seas testigo de la plenitud de mi salvación. Muchos creen que están excluidos porque no encajan en el molde de una tradición religiosa particular. Otros creen que están a salvo porque se adhieren a formas externas de piedad. Ninguno de los grupos comprende realmente el alcance de mi gracia. Miro el corazón, la humilde aceptación de mi amor por parte de una persona y la transformación que fluye de ese amor. En esta gran visión, vi personas que nunca habían sido parte de una iglesia cristiana tradicional pero que tenían corazones abiertos a la dirección de Dios. Vi cómo Jesús los envolvía en su misericordia, acercándolos a su seno. También vi personas que parecían devotas en la superficie, vestidas con atuendos religiosos o llevando Biblias, pero sus corazones eran cerrados, moralistas o llenos de malicia oculta. Aunque aparentemente piadosos, se habían alejado de la relación genuina que Jesús ofrecía. Mi mente dio vueltas. Me habían educado para creer que el camino al cielo era realmente angosto y que nuestras costumbres Amish eran la ruta más segura.
Pero esta visión me mostró que Jesús era más grande que todos los muros denominacionales. Ilustró otro punto crítico: si bien la salvación se ofrecía gratuitamente, llevaba el peso de la responsabilidad. Aceptar el regalo de Jesús significaba renunciar al orgullo, al ego y a la obstinación. La transformación se manifestaría en un amor genuino por los demás, actos de compasión y un deseo de servir fielmente a Dios, no por obligación o miedo, sino por gratitud. Mi corazón ardía dentro de mí cuando me di cuenta de que había visto solo una fracción de la gracia inconmensurable que Él derramaba diariamente. En nuestra comunidad Amish, el concepto de rechazo a veces se practica cuando alguien viola las reglas, por doloroso que sea, se hace para mantener la pureza dentro de la confraternidad. Sin embargo, Jesús me mostró que lejos de rechazar a la humanidad por su quebrantamiento, caminó entre nosotros, haciéndonos señas para que aceptemos su abrazo. Solo Él es el estándar de justicia, y Él, por los méritos de su cruz, fue quien tendió un puente entre un Dios santo y la humanidad caída. Ninguna regla creada por el hombre, por muy bien intencionada que sea, podría replicar ese acto divino de redención. Recuerdo mirar a Jesús y sentirme abrumada por la magnitud de su amor. Pero, Señor, pensé, ¿significa esto que nuestro estilo Amish está mal? Él respondió con gentil claridad: tu camino no es malo si surge de un deseo sincero de honrarme. La obediencia, la sencillez y la comunidad pueden ser hermosos reflejos de la devoción, pero no son en sí mismas la puerta de entrada al cielo. Solo yo soy esa puerta. Cualquier tradición o práctica que fluya de la fe y el amor genuinos puede ser una dulce ofrenda. Sin embargo, si se convierte en una carga que impide que mis hijos experimenten mi gozo y mi libertad, se aleja de mi corazón. Las lágrimas inundaron mi espíritu una vez más. Por primera vez sentí que se derrumbaban los muros de una perspectiva estrecha. Vi las innumerables formas en que personas de diversos orígenes adoraban a Jesús, algunos con himnos los domingos por la mañana en edificios elaborados, otros con bandas de adoración bajo las luces de la ciudad, y otros orando en silencio en rincones escondidos de tierras perseguidas. En cada caso, la presencia de Jesús estuvo allí, recibiendo su devoción. No estaba limitado por el lugar o la cultura, siempre y cuando los corazones estuvieran realmente alineados con Él. Luego, Jesús me mostró destellos de un tiempo futuro, momentos en la tierra aún por desarrollarse, revelando aún más la urgencia de este mensaje. Mi visión cambió de nuevo. Me encontré contemplando escenas que parecían inquietantemente reales, aunque evidentemente eran eventos futuros. Jesús me guió a comprender que estos no estaban destinados a infundir miedo sino a despertar los corazones a la realidad de nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de una verdadera transformación a nivel del corazón. En una parte de la visión, vi enormes tormentas que asolaban las costas y las tierras de cultivo por igual. Los vientos aullaron, las aguas crecieron y las comunidades quedaron en desorden. Luego vi imágenes de paisajes áridos donde la sequía se había extendido y la gente luchaba por satisfacer sus necesidades básicas. Era como si la tierra misma estuviera gimiendo bajo el peso del abandono y la discordia de la humanidad. La voz de Jesús llenó mi mente. Muchos interpretarán estos acontecimientos como un castigo, pero son advertencias, llamadas misericordiosas a volver a mí. En medio de las tormentas, estoy ahí ofreciendo paz. En la sequía, ofrezco agua viva. Pero el mundo debe despertar para ver que sin mí, está a la deriva. Luego vislumbré agitaciones políticas, tensiones entre naciones que amenazaban con desembocar en un conflicto a gran escala. Sin embargo, en medio de esta agitación, brillaron luces, pequeños focos de fe. Los creyentes se reunieron en ferviente oración, trascendiendo las líneas denominacionales. Los unía una cosa, un amor apasionado por Jesús y la disposición a servir a los demás, sin importar el costo. Una imagen me conmovió especialmente: era un grupo de hombres Amish con sus familiares sombreros de ala ancha y ropa sencilla, de pie junto a hombres ingleses vestidos con trajes modernos. Juntos, estaban ayudando a reconstruir una ciudad devastada por la tormenta, distribuyendo suministros y ofreciendo consuelo. Esta visión me mostró que en tiempos de crisis,
las fronteras artificiales que creamos pueden desmoronarse, permitiendo que florezca la unidad genuina en Cristo. Lo que alguna vez nos mantuvo separados, nuestros estilos de adoración, nuestras tradiciones externas, ya no importaba cuando nos enfrentamos a la necesidad compartida de amarnos y cuidarnos unos a otros. Luego, Jesús señaló una tendencia preocupante, un aumento del materialismo y la apatía espiritual entre muchos que se habían sentido cómodos. Algunos de los que afirmaban ser cristianos estaban más preocupados por crear riqueza personal o mantener su estatus cultural que por vivir la compasión cristiana. Vi iglesias que se habían olvidado de los pobres entre ellas, congregaciones más dedicadas al entretenimiento que al discipulado. Sin embargo, incluso en estos lugares, las personas despertaron, se arrepintieron y buscaron una transformación genuina. Sentí una urgencia. El año 2025 marcaría una temporada de sacudidas, en la que varios acontecimientos, naturales, políticos y sociales, convergerían para poner a prueba los corazones de la humanidad. Pero Jesús enfatizó que estas pruebas, aunque severas, no estaban destinadas a destruirnos. Más bien, fueron llamados a recordar quién tiene el mundo en sus manos. ¿Recurriría la gente a Jesús en busca de esperanza y vida, o se aferraría obstinadamente a ídolos vacíos? En medio de estas revelaciones, mi corazón vaciló, apesadumbrado por el sufrimiento que vi. Pero Jesús me recordó, con firme gentileza, que su plan era redentor. A través de cada calamidad o crisis, Él levantaría mensajeros de amor, compasión y verdad, personas comunes y corrientes que reconocieran que Jesús es nuestra única ancla en la tormenta. Finalmente, se dirigió a mí con una pregunta que resonó como una campana en mi alma: Ezequiel, ¿te sumarás a mi trabajo? ¿Compartirás lo que te he mostrado o te quedarás callado por miedo al rechazo? Temblé ante la idea de regresar. Sabía cómo veía nuestra comunidad Amis las afirmaciones de visiones o encuentros místicos. Favorecíamos el estudio de las Escrituras, sí, pero normalmente mirábamos la revelación personal con sospecha. Sin embargo, ¿cómo podría retener este mensaje cuando estuve en la presencia del Salvador mismo? Aún así, una parte de mí anhelaba permanecer en ese reino del amor perfecto, lejos de las dificultades de la vida mortal. Todo mi ser anhelaba permanecer con Jesús. Él, percibiendo cada matiz de mis pensamientos, volvió a hablar: no es tu momento de quedarte aquí. Tengo más cosas que hacer para ti en la tierra. Con eso, el brillo se intensificó y sentí una fuerza suave que me empujaba en dos direcciones, una más profundamente hacia ese plano celestial y la otra de regreso a mi cuerpo terrenal. Una sacudida me devolvió a la conciencia física. Mis primeras sensaciones fueron dolorosas, cada nervio parecía gritar de protesta cuando regresé y me encontré acostado en la cama en la casa de un amable vecino que me había encontrado después del accidente. Más tarde me dijeron que habían llamado a una ambulancia, pero debido a que nuestro distrito evita la maquinaria moderna, mi familia inicialmente se resistió. Por la gracia de Dios, o tal vez por necesidad, cedieron lo justo para permitirme recibir atención médica adecuada en un hospital. Cuando abrí los ojos por primera vez, el rostro de mi madre se cernía sobre el mío, surcado de lágrimas pero radiante de alivio. Mi padre estaba en un rincón, con el sombrero en las manos, con expresión grave pero visiblemente conmocionado. Me las arreglé para susurrar que estaba bien, aunque por dentro me sentía cambiada de una manera que ningún médico podía diagnosticar. Los médicos iban y venían, maravillados de mi supervivencia. Dijeron que el golpe en la espalda y el trauma podrían haberme matado instantáneamente. Mis heridas, aunque graves, costillas fracturadas, hematomas y pérdida significativa de sangre, no fueron fatales. Sin embargo, nadie podía explicar cómo había logrado aferrarme a la vida. Elogiaron los rápidos esfuerzos de rescate y la buena suerte, pero en el fondo de mi corazón sabía que era mucho más que eso. Tan pronto como pude hablar con coherencia, intenté compartir fragmentos de lo que había vivido. Mis palabras salieron entrecortadas. ¿Cómo describe el encuentro con Jesús cara a cara? ¿Cómo transmite visiones del futuro y la asombrosa verdad sobre la salvación que fue revelada? Mis padres escucharon con el ceño fruncido.
Si bien estaban agradecidos por mi supervivencia, parecían desconfiar de los elementos sobrenaturales de mi historia. Ezequiel, dijo mi padre en voz baja, ten cuidado con los sueños que el diablo podría usar para engañarte. Sus palabras dolieron, pero sabía que se estaba refiriendo a la precaución de los Amis sobre las manifestaciones espirituales que no pueden basarse claramente en las escrituras. Mi madre me dio unas palmaditas en la mano y añadió, debemos probar todas las cosas, pero estamos agradecidos de que estés vivo. Entendí sus dudas. En nuestra comunidad, rara vez se habla de revelaciones personales. Enfatizamos la autoridad bíblica y las tradiciones transmitidas de generación en generación. Algunos podrían considerar posible una visión del Señor, pero muchos serían escépticos, temiendo el engaño o el orgullo. Sin embargo, mi espíritu ardía con la claridad de lo que había experimentado. Sentí un deseo urgente de contárselo a todo el mundo. El amor de Jesús fue tan ilimitado y su mensaje tan transformador. ¿Cómo podría mantenerlo encerrado por dentro? Mi recuperación tardó muchas semanas. Durante ese tiempo, oscilé entre momentos de intensa convicción, sí, debo compartir este mensaje, y momentos de duda. ¿Podría haber sido solo un sueño? Pero cada vez que preguntaba, recordaba la penetrante claridad de los ojos de Jesús, el abrumador torrente de amor divino y las revelaciones específicas que no coincidían con ninguna de mis expectativas anteriores. No, esto fue real. De hecho, era más real que cualquier otra cosa que hubiera conocido. Mientras tanto, los rumores se extendían por el distrito. Algunos susurraban que había dejado esta vida y había regresado convertido en un hombre diferente. Otros sospecharon que podría estar delirando por el trauma. Algunos, impulsados por una curiosidad genuina, se acercaron a mi cama para escuchar mi historia. Sus reacciones variaron, pero se plantaron semillas. Solo eso me dio coraje.